Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos, amigas y amigos, y gracias por acompañarnos en nuestro programa de Arquitectura en Blanco y Negro. Este es un programa moderado por el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón, a quien sustituimos hoy en nuestro programa, ya que disfruta de unas muy merecidas vacaciones. Este programa tiene el propósito de orientar a la comunidad a la vez que se dialoga sobre temas de interés para la comunidad estudiantil y su familia. Como saben, la arquitectura nos rodea, nos acompaña y nos protege en nuestras vidas. Hoy se comparte información importante que puede ayudar a conocer los servicios disponibles y el apoyo institucional a nuestra comunidad. Les saluda Mirta Peña Torres, coordinadora de Relaciones Internacionales y Asuntos de la Comunidad, colaborando hoy en el desarrollo y los temas de interés para todos. Nos acompaña el profesor y arquitecto Ramón Ayala Vargas, supervisor del Laboratorio de Fabricación de nuestra Escuela de Arquitectura. Bienvenido, profesor. Saludos, Mirta. ¿Qué les parece si iniciamos esta conversación que promete mucho entusiasmo y alegría? Comencemos señalando unos breves detalles de la experiencia, entre los cuales está en la fecha en que realizamos el campamento, el cual tuvimos que ajustar este año por los pasados problemas atmosféricos que tuvimos, como los huracanes, sistemas atmosféricos, sismos y pandemia. Por ello, consideramos ocultar este año sobre el apoyo a recibir de la comunidad y lanzamos el campamento por solo 2 semanas en lugar de 2 sesiones como se trabajaba anteriormente. Lo que agradecemos infinitamente que nos consideraran como una opción de primera para los ofrecimientos de campamentos dirigidos a una profesión. La Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón explora la ciudad como un laboratorio vivo. El Taller Creativo 2023 es una experiencia educativa dinámica sobre los principios básicos del diseño, la arquitectura y el urbanismo cotidiano en un entorno universitario. Se trabaja con el dibujo, la fabricación de maquetas, diseño virtual, fotografías, recorridos, impresiones en 3D, cortadoras de láser y CNC. El taller creativo este año se llevó a cabo del 12 al 23 de junio aquí en las facilidades del edificio Forteza de nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón. Le damos la bienvenida al profesor Ramón Ayala y como profesor a cargo del taller creativo, por favor, profesor, cuéntenos cómo fue la experiencia del campamento de verano para nuestros participantes, estudiantes y facultad. Saludos, Mirta. Así como mencionas, luego de todo esto, como sistemas atmosféricos, huracanes, temblores que pues, pasamos en la región sur, volvimos otra vez a implementar lo que es nuestro taller de verano, taller creativo de aquí de la Escuela de Arquitectura, donde fue una pequeña sesión de 2 semanas, pero fue una sesión interesante porque tuvimos una participación grandemente de estudiantes que pensábamos que no la íbamos a tener, pero sí, pudimos lograrlo y tener una agenda amplia donde los estudiantes podían tener e iniciarse en lo que es el campo de la arquitectura, tener varios significados de la definición, de cómo se trabaja la arquitectura, de cómo trabajamos las facilidades de aquí de la Escuela de Arquitectura y por supuesto, tuviera la oportunidad de estar aquí en nuestro taller de fabricación, utilizando las diferentes maquinarias, tanto digitales como análogas, pudieran hacer trabajar maquetas, pudieran visitar sites y proyectos, tanto proyectos construidos y proyectos que están en construcción, igualmente ver la historia que nos rodea aquí en nuestra ciudad de Ponce. Interesante. Muy interesante esa introducción.
Entiendo que fue unas 2 semanas, a diferencia de 4 semanas que anteriormente se hacía este ejercicio. Y tuvimos muy buena receptividad del público. Participaron, si no me equivoco, 3 estudiantes Correcto. participantes. Y fue muy ameno y muy aceptado por ellos y por sus padres, claro está, ¿verdad? Que eran quienes nos dieron la confianza. ¿En qué trabajamos durante la primera semana? ¿Qué hicieron esos estudiantes? Pues mira, don Tracema, le voy a compartir varias fotos de todos los eventos acontecidos en esa primera semana. Vamos que se vaya conectando aquí. Fue una semana de 5 días donde pues, los estudiantes pudieron tener la oportunidad de, a ver si yo puedo compartir aquí rápido la foto, compartir con diferentes personas, arquitectos de aquí de nuestra escuela, facultativos, donde pudieron tener una diferente orientación de su primer día, de qué era la arquitectura, de cómo se formaba la escuela de arquitectura, la experiencia, los diferentes programas y cualidades que tiene la escuela de arquitectura. Esto fue a cargo por el arquitecto Jos Bonilla, que le dio una breve introducción para que ellos vieran su faceta teórica, la arquitectura, y muchos de ellos pues nos trajo una emoción porque muchos contestaron prácticamente qué era arquitectura. Le preguntamos qué era la definición, supieron contestar, muchos mencionaban arquitectos reconocidos, mayormente pues arquitectos mundialmente, aquí de Ponce pues muchos no conocían mucho de los arquitectos que han hecho obras aquí en nuestra ciudad, pero los pudimos llevar luego de diferentes recorridos por la ciudad. Ahí están ellos en su primera introducción. Primer día para conocerlos y ellos se conocieran, hiciéramos una tarea para ver sus cualidades creativas, y nos sorprendieron también porque pusimos un papel en la mesa y ellos empezaron a dibujar, a crear diferentes personajes que a ellos les gustaban. La idea era que interactuaran entre ellos mismos y se conocieran porque prácticamente yo creo que la mayoría eran de pueblos distintos y no estudiaban cerca, ni se conocían, ni sus nombres, ni eso, pero buscamos la manera de involucrarlos para que se conocieran mejor. Ahí sí podemos seguir viendo fotos. Ese es nuestro patio donde ellos estuvieron interactuando y trabajando. Las primeras semanas hicimos prácticamente una tarea, además de los recorridos. Esa primera tarea empezamos a que ellos exploraran con el cemento, en este caso con el hormigón, para que vieran las diferentes funcionalidades, de cuáles eran los tipos de agregados, de cómo se mezclaban, cuáles eran las cantidades de aguas correctas, que pudiéramos trabajar con diferentes colores o pigmentos según pues en nuestra época antepasada se trabajaba, y tuvieran esa experiencia de cómo hacerlo, porque muchos de ellos decían, mira, yo veo a mi papá haciendo cemento, pero nunca lo había hecho yo, y entonces verlos que se ensuciaran las manos, que se ensuciaran la ropa, era como que bien, bien divertido para ellos, y eso era lo que nosotros buscábamos con el campamento, que entonces fuera divertido y creativo, que no crean como que llegaran a sentarse y eso, sino como que ellos mismos crearan esas dudas y esa creación. Aquí preparando su molde pues, fue algo interesante, utilizando materiales reciclados que tenemos aquí en nuestro taller, y que ellos entonces vieran cómo se montaba todo, cómo se ensamblaba, cuáles eran los tipos de métodos para empezar a hacer el vaciado de hormigón. Luego, pues, durante la semana, en las mañanas, los llevamos diferentes recorridos con diferentes arquitectos que han creado diferentes proyectos aquí en nuestra ciudad. Uno de ellos fue la Fundación Hernández Colón, donde fue algo sobre con la arquitecta Ligia Saldaña, parte de la fundadora y diseñadora de esa fundación. Igualmente la ciudad, Ligia le explicó mayormente por qué se ensambló y cómo se estableció el edificio, tanto un edificio histórico como un edificio moderno. Y eso es algo pues, que también hay que llevarlo, como nuestra ciudad con tanta arquitectura de diferentes épocas, como entonces nosotros podemos intervenir con arquitectura moderna y que vaya acorde con la ciudad, sin romper los parámetros y códigos que existen en nuestra ciudad. Ahí entonces Ligia le dio una charla,
prácticamente de toda la trayectoria, desde que se comenzó, de los inicios con Hernández Colón en vida, para que él entonces tomara la decisión de cómo él iba a hacer su fundación, todos los procesos de construcción hasta su finalidad del proyecto. Luego los llevamos por el edificio para que ellos vieran toda la intervención, verán los espacios, conocieran todos los ambientes de exposición que había, igualmente pues conocieran la historia de Hernández Colón. Creo que hicieron ahí una dinámica en esa fundación que fue muy emotiva para ellos y vinieron bien emocionados. ¿Nos puedes hablar de esa experiencia? Pues mira, sí, fue, además de la charla, Ligia le dio prácticamente un quiz para que ellos vieran cómo una leve pregunta de cómo ellos pudieron pensar si deberíamos demoler la arquitectura que hay existente o esta arquitectura que pues, por los pasados sistemas atmosféricos han decaído, y si debemos construir edificaciones nuevas. Y oye, prácticamente todos contestaron, cada cual pues con sus razones para esa pregunta, pero prácticamente nos emocionó de que ellos, mira, sí, vamos a preservar, ¿no? Mira, pues debemos preservar esto y entonces construir cosas nuevas, porque en algún futuro lo que es nuevo va a ser prácticamente histórico. Y fue prácticamente, y llegaron emocionados. Después, luego de ese día, ellos tuvieron otras actividades acordes a lo que habían visitado y lo que habían visto. Se llevaron igualmente una gran experiencia sobre esas visitas, porque hay a veces que vienen de visita con su familiar, una gira de la escuela, pero no se le explica de la misma forma que el arquitecto fundador pues, trabajó la edificación y de otra forma informativa. Luego ya por las tardes empezamos ya con el vaciado de hormigón, a ellos desmontar y explorar, ver qué salía de ese prototipo que habían trabajado con la mezcla de cemento. Fue algo bien interesante, porque verlo a ellos vertir la mezcla y luego descifrar lo que iba a salir ahí adentro, su cara era como que emocionante. Mira lo que me salió, esto no me salió bien, mira, lo hubiera hecho más agua, lo hubiera hecho más cemento, lo hubiera hecho así, y a lo mejor sería pues esa dinámica igualmente fue bien interesante. Y ahí vimos prácticamente la primera etapa del molde de hormigón, fueron para que ellos vieran cómo prácticamente se fundía un ladrillo en los entonces pasados para entonces crear arquitectura o edificaciones. Ellos tuvieron permiso de ensuciarse, o sea, ensuciarse con permiso. Exacto, sí. Yo se lo Wow. advertí el primer día que nos íbamos a ensuciar, que vinieran pues, con ropa adecuada, pero para trabajar, como yo digo. Tiene que haber sido una experiencia, porque esta generación no se ve mucho trabajar con cosas que se ensucian en las manos, en el patio. Tiene que haber sido una Exacto. súper experiencia para ellos. Sí, sí, oye, y la experiencia que nosotros buscábamos, que pudieran explorar con métodos de construcción que cotidianamente utilizamos para crear edificaciones, pero a una escala mucho más pequeña, y pudieran ver y explicarle, mira, pues esto lleva agua, cuáles son las composiciones de cada elemento, y cómo, cuando se componen y se solidifican, pues qué es lo que crean, y ver cuando quitan ese encofrado o ese molde, ver esa experiencia, de ese detalle que sale de ahí, pues también fue prácticamente significativo para ellos. Interesante. Ahí ya, pues, ya empezamos otros, igualmente todos los días los teníamos haciendo diferentes actividades. Como sea, la primera semana tuvieron recorridos con diferentes arquitectos por la ciudad, viendo diferentes obras construidas modernas, diferentes obras y museos históricos que pudieron apreciar, ver cuáles eran los métodos de construcción, los diferentes pisos, terrazas, las diferentes materialidades, las diferentes historias de los arquitectos, porque a veces pensamos sobre un edificio, lo vemos, pero no sabemos qué hay detrás de esa historia. Y fue algo bien emotivo también, porque ellos se llevaron ese legado de decir, mira, este arquitecto fue el que construyó
esta edificación y haberle explicado, mira, este arquitecto no era puertorriqueño, era un extranjero que vino a Puerto Rico a participar de unas cosas, y entonces todo esto, lo que se crea, todo lo que tenemos alrededor, pues también eso es algo que ellos emotivamente se llevan. Muy bueno, muy bueno. Esa experiencia para ellos no solamente fue dentro de la escuela, sino también fuera de nuestras paredes, de nuestro edificio. Y realmente ellos tuvieron una oportunidad de crear conciencia, y tal vez algunos por sus edades, creo que el menor que tuvimos fue de 12 años, pero la mayoría estaban entre sus 16, 17 años, que ya son su último año de escuela superior, y tenían esa indecisión entre la ingeniería, la arquitectura, de los que ya habían hecho un esfuerzo por conocer sobre las profesiones. Este taller creativo, este campamento de verano les ayudó mucho a ellos a encontrar la diferencia entre una profesión y la otra, y decidir si conocer más ampliamente a qué se dedica un arquitecto. Y estos son los tipos de campamento que últimamente se ven más aceptados en la comunidad, porque ayudan a los padres de hoy día a dirigir a sus hijos hacia una profesión, o mejor, darle a conocer y saber evaluar entre una profesión y otra para tomar los inicios de una carrera universitaria. También en nuestros estudiantes, nuestros participantes tuvieron la dicha de poder participar del programa de comedores escolares, que eso nos ayudó mucho, y aprendieron, ¿verdad? Pues que dentro del todo el trabajo, y una de las experiencias que corre de mi parte, ¿verdad? Como quien se encargó de prácticamente alimentar, tú los tenías tan entretenidos que ellos no se caían en tiempo de que ya era hora de comer. Y eso indica que fue un buen trabajo el que se hizo. En cuanto a la seguridad de ellos mientras estuvieron aquí, ¿qué nos puedes decir para aquellos padres que en un futuro pueden venir y interesarse en el campamento? Sí, sí, así como dice Milda, ellos pues tuvieron la dicha de tener almuerzo, y era a veces lo decía, mira, vamos a almorzar, y no quieren ir como que de momento, mira, porque tengo que terminar esto, y siempre pues tenían su almuerzo, tenían su merienda, siempre le teníamos snack y agua y jugo para que pues, en cualquier momento ellos pudieran saciar. Igualmente la seguridad no se le permitía, a la vez que ingresaban a nuestras facilidades, pues no podían salir hasta las 3 de la tarde, que sus padres lo recogieran al frente de la puerta y firmaran un documento donde pues, qué padre estaba encargado y lo recogía. Prácticamente en cuestión de la seguridad, igualmente cuando salíamos al exterior a visitar la ciudad, igualmente siempre teníamos compañeros y estudiantes de nuestra escuela que siempre nos daban la mano para que estuviéramos pendientes en la calle, porque siempre pues, teníamos que estar recorriendo por la acera, por caminar de un lado a otro, pues siempre estábamos pendientes sobre ellos para pues, que no pudiera pasar ninguna situación. Y gracias a Dios, pues, en todos los años que llevamos ofreciendo nuestro campamento, siempre, pues, siempre tenemos en mente la seguridad de cada estudiante para que los padres estén tranquilos cada vez que los dejan aquí con nosotros. Ciertamente ellos estaban muy seguros en nuestras facilidades. Todas las actividades, excepto los recorridos, ¿verdad?, que se hicieron por la ciudad, fueron aquí en la escuela, y ellos disfrutaron mayormente el primer nivel para todas las actividades, que también nuestra escuela cuenta con seguridad 24/7, y siempre el guardia pues estaba al tanto, y estuvimos muy pendientes de que ellos fueran recogidos por quienes nos autorizaron a entregárselo. Por ese lado de la seguridad del campamento, pues pueden estar tranquilos, y ¿verdad?, los padres que nos confían a sus hijos, y siempre pueden contar con esa seguridad. Nos vamos a una corta pausa en unos breves segundos, pero antes de la pausa
quisiera dejarles saber que tuvimos ayuda para este campamento con nuestros estudiantes, quienes fueron los líderes que contamos con ellos como recurso para acompañarnos a nuestros recorridos, acompañar a la facultad, ¿verdad?, en asistirle y tenerlos entretenidos, más los recorridos que fueron fuera de la escuela. Estos estudiantes nuestros también tienen la oportunidad de tener un ingreso a través de las ayudas económicas institucionales, por lo que entonces Taller Creativo forma parte de todo un personal con lo que contamos con la facultad, con nuestros estudiantes para ayudarlos a través de las ayudas económicas y también pues con todos los participantes que se matriculan en el curso. Nos vamos a una pausa en este momento, pero no se retiren porque continuaremos hablando con el invitado de hoy, el profesor Ramón Ayala, y regresamos en breve a Arquitectura en Blanco y Negro. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro. Estamos de regreso con ustedes. Continuamos en conversación con nuestro invitado de hoy, el profesor y arquitecto Ramón Ayala, profesor a cargo del Taller Creativo, y el interés arquitectónico de esta experiencia para brindar conocimientos amplios a los participantes en nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño. E integramos a la estudiante Lisbeth Padilla, estudiante de recursos del Taller Creativo. Bienvenida, Lisbeth. Saludos, buenas tardes. En esta segunda parte hablaremos un poco más sobre lo que pueden encontrar y disfrutar en nuestra Escuela de Arquitectura, siendo nuestros estudiantes o futuros estudiantes. Cuéntanos, profesor, ¿qué más sucedió durante la segunda semana del taller creativo? Pues mira, Mirta, después luego de esa semana intensa del campamento creativo, continuamos con una semana mucho más corta y más trabajosa para nosotros, porque eran menos días en esa semana, pero esa semana buscamos la manera de hacer mucho más divertida y hacer tareas en grupo. Esa semana pues buscamos la manera que ellos se involucraran en diferentes competencias para ver cuál era la creatividad de ellos y hasta qué límite ellos podían llegar. Así que pues, en la primera día creamos una competencia de un puente. Ellos tienen que utilizar, como ven en la imagen, palitos de pincho, paletitas, liguillas, tape, pegacalientes, diferentes otros materiales que pudieran encontrar en nuestro taller para que soportara un bloque de hormigón que aproximadamente pesaba entre unas 3 a 4 libras y ellos pues pudieran ver hasta dónde podían llevar su creatividad y ver si podían sostener ese bloque de hormigón. Afortunadamente se dividió en 4 grupos y los 4 pues pudieron lograr el cometido de la competencia y fue algo bien interesante porque ellos pues le presentaron varios ejemplos, varias ideas y ellos mismos empezaron a dibujar, a sketchar de cómo iban a hacer la composición de su proyecto y nos llenó porque muchos de ellos sin tener conocimiento en estructura en este caso y en arquitectura crearon elementos estructurales para que sostenieran ese módulo de hormigón. Igualmente, ya a los próximos días volvimos con la competencia porque vimos que esa actividad y esa creatividad como que le gustó y entonces pues mira, con lo que sobró de la primera tarea, pues mira, vamos a hacer una torre, hacer la torre mucho más grande que entre ellos mismos, haciendo los mismos grupos, pudieran competir y fue también bien divertido para ellos porque ellos entre ellos se peleaban y se miraban y decían, no, la mía va a caer más alta y iban allá, medían y se movían entre ellos mismos hasta que prácticamente uno de ellos de su grupo hizo la más grande, prácticamente medía unos 8 a casi 9 pies de alto. Wow. Pero fue bien divertido porque igualmente pues buscaron elementos, buscaron cómo crear esa composición, de cómo pegar estos elementos utilizando las diferentes herramientas que le dábamos, los diferentes adhesivos. Ellos vieron si la estructura funcionaba y si la estructura no funcionaba, porque de momento empezaban a crear una estructura y se le caía. Y entonces le decían, no, tiene que ser entonces empezar de mayor a menor, no de menor a mayor.
y entonces pues, ellos volvían a rehacer otra vez el proyecto que prácticamente volvían a hacer. Ahí vemos fotos de ellos mismos prácticamente adentrados al proyecto, buscando pues crear esos elementos. Ellos mismos se ayudaban y decían, no, esto yo lo corto, esto yo lo pego. Ellos mismos se dividieron las tareas, que prácticamente esa es la idea del campamento, que ellos se dividan y interactúen entre ellos mismos y vean cómo pueden hacer un grupo y cómo prácticamente pueden participar todos. Podemos seguir viendo fotos de las torres, unas torres prácticamente creativas y diferentes a lo que uno pues, prácticamente se imaginara que ellos podían crear. Todos crearon formas diferentes, circulares, muchos se basaron en diferentes elementos, diferentes estructuras arquitectónicas. Ahí podemos ver prácticamente ellos trabajando en el taller, motivados, entregados en sus proyectos. Ya cuando empezaron a ver que la torre no podían armarla en la mesa, tenían que buscar entonces ponerla en el suelo para entonces seguir continuando, y ahí entonces buscaban más, la adrenalina le subía más porque decían, oye, pues mira, ya que la del otro grupo, la de nuestro grupo, se parece en cuestión de altura, pues las queremos más altas, entonces buscaban otros elementos para seguir continuando. Podemos ver ya un grupo que se tuvieron que entonces treparse encima de la mesa para seguir continuando con la torre. Eso era competencia, definitivamente. Exacto. Digo que fue una experiencia para ellos. Igualmente, al finalizar el campamento, pues prácticamente ellos dieron su versión de la experiencia que tuvieron, y fue agradable haber hecho esos tipos de tareas. Ellos viendo, ellos trabajando. Y este fue en En los grupal, próximos, en individual la competencia. ¿Cómo se exacto, organizaron? hicimos, siempre buscábamos la manera de que ellos trabajaran tareas o diferentes días individualmente, pero otros días pues buscábamos que ellos también trabajaran en grupos, porque pues siempre desde el principio le inculcamos que la arquitectura no se crea solamente con una persona, sino que teníamos un conjunto, es como una orquesta sinfónica que tenemos de las diferentes personas tocando en una banda, pero igualmente nosotros como arquitectos necesitamos de diferentes personas para poder crear una edificación, para que ellos mismos vieran cómo se puede trabajar a simple lo que es un proyecto de arquitectura, y pudieran entonces interactuar entre ellos mismos y tomar decisiones para crear pues, su obra. Ya en esta semana pues buscamos la manera de hacer prácticamente, además de las competencias, buscar tareas manuales, que ellos vieran cómo hacer maquetas, cómo tomar medidas, cómo tomar entonces decisiones de cómo vamos a hacer estas piezas. Le dimos un ejercicio que era bien interesante porque era como un rompecabezas, pero ellos tenían que descifrar la forma. Era a base de unos cubitos una por una, que ellos entonces tenían que, nosotros le damos el dibujo, pero no estaba completamente descifrado. Ellos tenían que prácticamente jugar, decidir, ok, mira, estas son las diferentes partes que necesito para componer mi bloque o este módulo. Y fue bien interesante, le enseñamos cómo utilizar las diferentes herramientas que utilizan un estudiante de arquitectura para crear en modelos tangentes, de cómo utilizar la regla de mejor forma, de cómo tomar mediciones, de cómo usar el exacto y las tijeras y diferentes otros elementos para que ellos vieran cómo pudieran hacer las cosas. Ahí entonces empezamos a darle diferentes materiales. Luego en esa semana, igualmente quisieron volver a hacer lo que era el módulo de cemento, el bloque de cemento, pero aquí entonces buscamos otra alternativa utilizando diferentes colores, diferentes pigmentos, para que entonces ellos quedaran otra obra de arte, porque al final eso era lo que ellos se iban a llevar como recuerdos del campamento, del taller de verano. Realmente ellos ven entregado ahí como utilizando las diferentes mezclas, cómo hacer cemento, los diferentes moldes. Prácticamente volvieron a ensuciarse otra vez, que esa era la idea, y parece que le gustaba ensuciarse porque todo el tiempo era como que no, vamos a obrar con cemento, vamos a obrar con esto y con aquello. Pues parece que esa era la idea, y pues, siempre buscaba la manera de complacerlo. Igualmente, pues
los sacábamos fuera de lo que era el taller, siempre los llevábamos al pasillo para que ellos mismos siguieran trabajando, pero interactuando entre ellos mismos y vieran cada cual estuviera trabajando. Ahí vemos, ese que tenemos ahí es el estudiante más pequeño en edad, y eso nos sorprendió porque pensábamos que iba a ser un poco más complicado, pero prácticamente hacía todas las tareas y siempre buscaba iniciativa y creatividad en otras cosas. Se pudo igualar con los otros de mayor edad. Exacto, sí. Qué emocionados se ven ahí al lograr Sí, sí. siempre llegaban y llegaban tan motivados que a la vez que llegaban, antes de nosotros comenzar el taller, siempre ellos comenzaban a trabajar, o si se quedaba una tarea anterior del día anterior, pues la seguían trabajando. Aquí vemos ellos igualmente montando el módulo de cemento para que pudieran limpiarlo, y después entonces aquí ellos tomaron la decisión de cuál módulo se querían llevar y cuál era que nosotros Construyeron su propio. nos íbamos a quedar como prácticamente en cualquier estadio. Exacto. Prácticamente la idea del módulo era pues, que tuviera la experiencia de crear la mezcla, pero igualmente al finalizar, en vez de darle, yo digo, en vez de darle un reconocimiento a un papel, pues buscamos la manera de crear un tipo de placa con su mismo trabajo, para que entonces pues, se lo llevaran de recuerdo y vieran cada vez que vieran, mira, yo participé, esto lo hice en el taller de verano, y eso pues también es algo significativo. Ahí podemos ir viendo diferentes procesos. Luego, al finalizar de los últimos 2 días, pues les dimos a hacer una maqueta creativa. Ellos tomaron la decisión de hacerla en grupo porque pues, parece que les gustaba pues, trabajar en grupo y pues, podían crear muchas más ideas. Ahí crearon unas maquetas a través de unos cubitos y ellos pues tenían la libertad de hacer lo que ellos quisieran, a base de unos arquitectos y diferentes obras que le proporcionamos al principio, pero al finalizar pues ellos tomaron la decisión de crear sus obras. Realmente, esto que el grupo está aquí hizo un acuario en forma de un pez, hicieron ballena entre ellos mismos, con las mismas piezas, que no tenían límite prácticamente de crear cosas, sino como que ellos buscaran la manera de qué podían hacer con esta pieza o cómo podían unificar diferentes piezas para crear una. Excelente. Esa tarea fue muy interesante y muy abarcadora. Les requería muchos de sus conocimientos y habilidades. Y me gustaría saber, integrando a Lisbeth, ¿cómo te sentiste, Lisbeth, de integrarte y dar tus conocimientos a estos niños en el campamento? Pues integrarme con los estudiantes fue una parte divertida y un poco tratar de explicarle, pero de manera sencilla para que pudieran todos entender y no ir a tanto a lo técnico, que aunque sí algunos de ellos me decían, no, quiero saber más porque quiero estudiar esto en un futuro, otros eran, no es lo mío, pero es parte del arte y quiero saber cómo es. So, impartir el conocimiento con los estudiantes fue algo muy bonito. Anteriormente habías trabajado con grupos y esa fue acaso alguna motivación para ofrecerte como recurso para el campamento. Sí, ya anteriormente yo había trabajado con estudiantes o con personas menores para enseñar algunas cosas y como que cuando me dijeron que sí quería, pues yo dije, ya lo había intentado, haré en arquitectura, vamos a ver si sí puedo lograr enseñarle a los estudiantes de esa manera. Esa decisión y esa participación en ser recurso de un campamento, ¿verdad? Dentro de tu propia profesión, de la que te estás preparando, te hizo visualizarte que en un futuro te gustaría enseñar lo que has aprendido y de la profesión, servir de Sí, profesora. de cierta manera sí me hizo ver de que quizás en algún momento, en algún futuro sí podría participar como profesora y ver hacia qué edad me dirigiré para enseñar. Qué bueno, qué interesante. ¿Cuánto satisfactorio fue para ti compartir tus conocimientos? Fue muy satisfactorio, ya que, como había mencionado, hubo dos de los estudiantes mayormente que siempre querían la perfección. Y cuando uno estudia arquitectura, uno busca la perfección, pero son apenas estudiantes.
y te da ese miedo de que son niños, no les quiero impartir la perfección, pero ellos quieren aprender más de la arquitectura. So, yo impartir mi conocimiento y decirle, en un futuro esta escuela está abierta para ti. Y lo hablé con los padres de los dos, de que si querían, pueden seguirlo porque realmente se habían interesado y querían dar siempre la milla extra por todos los proyectos que se les propusieron. Qué bueno, qué bueno. ¿Consideras haber sembrado una semilla entonces en los conocimientos de la profesión de arquitecto en los participantes de cada taller? Claramente, sí, al final del curso, una de las estudiantes se paró y realmente nos sorprendió porque se acordó de todos los arquitectos que quizá uno como adulto se la había olvidado y ella supo cada detalle, redecirlo. Fue como que todos se aprendieron y prestaron atención mientras se divertían. Sí, recuerdo ese emotivo momento en que ella se proyectó y habló en nombre de todos, pero no solo Así habló mismo en es. nombre de todos, también los motivó a que continuaran y otros se levantaran. Y aún los participantes especiales se vieron con el valor de pararse al frente y expresar todo lo que les había agradado y les había gustado, lo que habían aprendido y mostrar y explicar lo que realizaron. Y eso fue un momento de los más emocionantes que pude presenciar en ese cierre. No sé si para ti fue igual. Claramente sí fue igual porque uno dice, fueron 2 semanas y uno no sabe si realmente te prestaron atención porque eran niños. Pero ver que cada uno empezó a decir lo que aprendió, lo que le gustó. Y si que no querían estudiar la carrera, empezaron a ver la arquitectura de otra manera, a cómo la pueden proyectar en lo que van a estudiar. Fue algo muy emotivo. Sí, ciertamente. Entiendo entonces que te encuentras satisfecha, te sientes que estuvieron los participantes satisfechos y piensas que este taller sirve para visualizarlos a ellos en su profesión, incluso para tomar las decisiones respecto a su carrera. Sí, muchos o la mayoría de ellos ya están en high, que estaban pensando qué voy a estudiar en la arquitectura, no sé de qué trata. Dime, suponer, qué más es la arquitectura además de hacer planos. Y el uno explicarle y que ellos digan, ah, pues una de ellas dijo, mi papá es ingeniero, pero ya yo no quiero ser ingeniera, quizás me vaya por la arquitectura. Es Así. como que explicarle todo este proceso, ellos se van a proyectar su mundo profesional ya. Qué bueno. Me alegra mucho que hayas participado. Te agradezco tu disposición, ¿verdad, Lisbeth? Es una oportunidad también que nosotros le podemos otorgar a nuestros estudiantes, eh, tanto para hablar, llevar y compartir esta experiencia, pero también pues tener una asistencia económica para cubrir sus propios cursos que toman durante el verano. Te agradezco y espero que en una próxima ocasión pues estén disponibles también, ¿verdad? Y cuenten con nuestro apoyo para siempre salir adelante. Tenemos unos minutitos más. Me gustaría que Ramón entonces nos dejaras un comentario final y nos abarcaras sobre algo que vi aquí de entre los últimos días que decía mi casa ideal. ¿A qué se refiere eso? Pues mira, oye, primero que nada agradecer a Lisbeth y a los demás estudiantes que estuvieron con nosotros en el campamento dándonos la mano, porque prácticamente solo no iba a poder con todos los estudiantes, igualmente ellos nos ayudaron a crear y a motivar a los estudiantes, como ella dice, estudiantes que a lo mejor no le pasaba por sus cabezas que era de arquitectura o que querían estudiar arquitectura, ver todo lo que hicimos, prácticamente algo simple de lo que es la arquitectura y que ellos se lo llevaran y tomaran la decisión al final de decir, oye, me gustó la arquitectura, como que puede ser que esté en mi bucket list de futuros estudios. Eso pues también nos llenó a nosotros de satisfacción porque ahí nos dimos de cuenta que en esas 2 semanas que estuvimos con ellos, pues pudimos dar nuestro granito de arena y aportar todos nuestros conocimientos y todas nuestras destrezas para que ellas se las llevaran en la mano y pues pudieran usarla en algún momento, como yo les decía, esto se quedó aquí, se acabó, pero en su casa pueden seguir creando su imaginación, su creatividad, que no solamente pues tengan que dejarlo en el campamento de verano que tuvimos. Igualmente en esa última semana y ese último día de cierre, pues buscamos la manera que ellos pudieran exponer todos los trabajos para que sus padres pudieran ver y pudieran sentir
cómo yo dejé a mi hijo en la escuela de arquitectura y que ellos hicieron allí en esas 2 semanas. Pues mira, aquí pueden ver parte de todo lo que ellos hicieron desde su inicio, sus diferentes maquetas, las competencias que ellos mismos participaron. Igualmente el proyecto final, como menciona, la casa ideal, buscamos la manera que ellos crearan a base de unas diferentes formas su casa, de cómo ellos las querían. Y fue también igualmente impresionante porque crearon unas obras de arte que si las vemos y comparamos con otros arquitectos, decimos, oye, eso lo hizo tal arquitecto, porque prácticamente buscaron la conceptualización, pero crearon una obra satisfecha y significativa. Aquí podemos ver parte de las diferentes exhibiciones que tuvieron ese día. Igualmente, pues, como mencionaron, pues, le dimos la oportunidad a los estudiantes que pudieran expresar lo que sentían y la experiencia que tuvieron. Nos dejaron también igualmente emocionados porque una de ellas pues prácticamente hizo una historia desde el primer día hasta el último día, acordándose de todo lo que se le dijo, de todo lo que vieron, de los diferentes arquitectos. Como dice Lisbeth, a veces nosotros en la profesión, a veces no recordamos de nombre y ya prácticamente decía, el arquitecto fulano de tal hizo esto y fue prácticamente pues, significativo para ellas, que prácticamente todo lo que ellos hicieron, dibujos, maquetas. Qué bueno, esta fue una gran experiencia, pues ya estamos cortos de tiempo, ¿verdad? Y esto nos dejaría hablando por una semana también a nosotros, pero debemos culminar ya, ¿verdad? Este programa agradeciendo primero que nada a nuestros estudiantes recursos, Lisbeth Santos y Mariangi, quienes estuvieron todo el tiempo ahí con ustedes. Agradezco al profesor Ramón Ayala por disponerse a hablar hoy con nosotros y quiero agradecer a la Escuela de Arquitectura, ¿verdad?, por llevar estos talleres y estas experiencias a la comunidad, haciendo posible unas experiencias que aporten a la arquitectura y a nuestra escuela. La arquitectura tiene un papel importantísimo en guiar a nuestros estudiantes y ayudarlos en su formación, y es lo que la Escuela de Arquitectura quiere compartir con los radioescuchas de Católica Radio. Si te perdiste este programa, puedes verlo y escucharlo a través de las redes sociales de la Católica. Síguenos también en el canal de podcast favorito, Facebook, YouTube o el de tu preferencia. Hemos llegado al final del programa de Arquitectura en Blanco y Negro. Ha sido un verdadero placer compartir con los invitados de este programa. Gracias, profesor Ramón Ayala. Gracias, Lisbeth. Para nosotros tú eres importante, por lo que deseamos que compartas tus comentarios, sugerencias, ideas o dudas. Escríbenos a nuestro correo electrónico decanato.arquitectura@pucpr o llama a la oficina de prensa y comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico al 787-651-2007. Los esperamos el próximo jueves en el 88.9 y en el 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día. Hasta luego. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.